a grandes rasgos las clases anteriores. Entonces hoy vamos a continuar con todo esto y vamos a empezar a desarrollar el último tema o la última unidad, perdón, dentro de este tema, que sería la planificación de la empresa como sistema, perdón, dentro de la empresa. Entonces nosotros hemos hablado todas las anteriores clases sobre qué es la planificación, cómo es que se desarrolla todo este proceso de planificación y demás. Y habíamos empezado a diferenciar lo que sería la planificación estratégica de la planificación operativa, donde decíamos que la planificación estratégica en realidad era lo macro, donde nosotros planificábamos a largo plazo, y la planificación operativa, que en realidad era a corto plazo y eran las actividades o acciones que me permitían el cumplimiento de mi planificación estratégica. Es así como nosotros íbamos desarrollando este tema, y hoy vamos a empezar a retomar algunos conceptos que ya hemos avanzado en las anteriores clases para recordar un poco, y de igual manera vamos a empezar a ver nuevas cuestiones, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que planificar tiene una gran cantidad de significados, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en estos tres que tienen una relación muy estrecha en cuanto a contenido, ¿sí? Primero, mencionamos que planificar permite crear a la empresa todas las condiciones necesarias. Estas condiciones necesarias automáticamente van a permitir que podamos desenvolver todas las acciones de manera coordinada dentro de la empresa. Es decir, que si hay planificación, hay un trabajo coordinado dentro de todos los recursos que se estén utilizando en la empresa. ¿Para qué? Para aprovechar todos los aspectos positivos del medio ambiente. Aquí ya estamos relacionando lo que sería tanto lo interno con lo externo, y asimismo eliminamos los efectos negativos del mismo. Entonces, planificar nos permite trabajar de manera coordinada, conjunta, para fortalecer todos los aspectos positivos y para eliminar todos los aspectos que nos vienen o que nos juegan en contra. Luego tenemos este segundo concepto, que es que planificar nos permite evitar futuras acciones incorrectas. Entonces, si nosotros planificamos, tenemos menor margen de error a equivocarnos de lo que queremos plantear en cuanto a acciones, ¿sí? Entonces, la planificación nos permite contemplar la empresa como un todo, y por ende tenemos menos riesgo a equivocarnos, sino que nosotros hemos hecho un estudio y un análisis suficiente para poder decir que esta acción que se va a ejecutar va a salir bien porque la hemos planificado y está respaldada con la información previamente realizada, ¿sí? Y finalmente, planificar también permite promover una acción en conjunto tanto necesaria y compleja, que este último concepto se relaciona bastante con el primero, si se dan cuenta, que siempre en planificar nosotros tenemos muy relacionado, muy estrecho el concepto de coordinación, trabajo conjunto, unión, etc. ¿Sí? Planificar no es solamente de una parte dentro de la organización de la empresa, sino que tiene que ser dentro de un todo como tal. Yo no puedo considerar solamente a los que están en un nivel superior dentro de la empresa. También tengo que considerar a los de nivel medio y a los de nivel inferior, porque eso me va a crear, formar o forjar en realidad un ambiente como un todo, ¿sí? Todos van a saber qué es lo que tienen que hacer en base a esta información, en base a estos recursos, etc. ¿Sí? Entonces, este cuadrito ya lo habíamos visto antes, pero la planificación se desarrolla en 5 fases. Primero, desarrollamos la misión y la visión, incluyendo los objetivos y los valores, que aquí dentro de su proyecto final, aquí entraría un poco lo de antecedentes de la empresa, si se van dando cuenta. Eso nos permite a nosotros planificar en primera instancia. Si nosotros no sabemos quiénes somos, cómo actuamos, en qué valores nos enfocamos, cuáles son nuestros objetivos empresariales y demás, no podemos hacer ningún tipo de planificación. Después nosotros, al recabar todos los antecedentes, empezamos a analizar la situación actual de nuestra empresa, que ahí entraría el análisis general y el análisis específico, ¿sí? Donde después de desarrollar este análisis, complementamos con nuestro FOD, donde analizamos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. A través del FODA nosotros podemos plantear y redireccionar los objetivos para mejorar o para establecer una acción en concreto a futuro. Y eso nos va a permitir asimismo definir y desarrollar nuestras estrategias, ¿sí?
Cuando nosotros desarrollamos estas estrategias, entonces establecemos los planes estratégicos y tácticos que vamos a tener que desarrollar para el cumplimiento de estas estrategias y asimismo el cumplimiento de objetivos. En cuanto a escalonaje, primero están los objetivos, luego están las estrategias, luego están los planes y las tácticas, ¿sí? Entonces nosotros es como así desarrollamos y entendemos todo este proceso de la planificación. Una vez que definimos en esta fase todas las acciones para el cumplimiento de las estrategias, automáticamente las ejecutamos y constantemente controlamos y monitoreamos los resultados. Constantemente monitoreamos para ver si es que necesitamos tener acciones correctivas en este proceso y un control final para saber los resultados, ¿sí? ¿Qué tanto me ha funcionado a mí esta planificación? Entonces todo esto llega a ser un proceso de 5 fases que siempre tiene que estar presente al momento de desarrollar cualquier tipo de acción dentro de una empresa, de una organización, de una institución, etc. ¿sí? Nosotros no podemos definir qué es lo que nos falta si es que no conocemos cuál es nuestra situación actual a través de cómo es que se desarrolla la empresa desde sus bases, desde sus pilares fundamentales. Eso hay que tener muy en cuenta y siempre les repito, si ustedes estos 3 puntos hacen mal y sobre todo estos 2, todo lo demás es en vano y les aseguro que al final solamente van a perder tiempo, van a perder recursos económicos, etc. ¿sí? Entonces estas 2 fases son las primordiales y gracias a estas nosotros podemos sacar correctamente una fase 3. ¿sí? Entonces, ya con esta introducción más o menos de cómo es que se va desarrollando la planificación, tenemos que ver cómo es esta planificación dentro del sistema administrativo de nuestra empresa. Entonces, la planificación siempre va a llegar a ser un proceso continuo. ¿Por qué? Porque va a reflejar los cambios del ambiente en relación a cada organización y estos cambios son los que nosotros como empresa tenemos que llegar a adaptarnos. ¿sí? Ya habíamos mencionado que la planificación tiene 2 propósitos, que es el protector y el afirmativo, donde el propósito protector básicamente reduce el riesgo de la incertidumbre. Entonces, al nosotros planificar tenemos menor riesgo, menor margen de error. Entonces, vamos a tener menores consecuencias negativas hacia el futuro. Y un propósito afirmativo que básicamente si nosotros planificamos vamos a tener un éxito organizacional porque todos vamos a trabajar en conjunto. Esto ya lo habíamos desarrollado. Sin embargo, aquí empezamos a agregar un nuevo propósito, ¿sí? Que nosotros no podemos ser protectores ni afirmativos si es que no coordinamos los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo como gerente de mi empresa puedo generar un plan, pero mi objetivo es proteger a la empresa y generar un éxito organizacional. Sin embargo, si este plan yo no le doy a conocer a todos los miembros de la empresa como tal, que eso implicaría la coordinación de esfuerzos, y asimismo no le brindo los recursos necesarios para poder ejecutar las acciones que están inmersas dentro del plan, automáticamente yo pierdo todo esto, ¿sí? Yo no puedo ser protector ni afirmativo si es que no coordinamos esfuerzos y recursos en un nivel total dentro de la empresa, ¿sí? Eso tiene que estar súper claro. Entonces, nosotros tenemos que empezar ya a considerar a la planificación como un tronco, ¿sí? Nosotros acá, como está en la imagen, tenemos 2 opciones. O crecer rectos o empezar a desviarnos y eso automáticamente si sigue creciendo puede caer y la empresa, chao, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a concretar las acciones para el cumplimiento de los objetivos dentro de la planificación para poder seguir creciendo hacia arriba. Entonces eso nos va a permitir conocer que vamos a tener un futuro más amplio, más grande, más perdurable porque tenemos un espacio indefinido, infinito para el crecimiento hacia arriba. Sin embargo, si nosotros empezamos ya a crecer en una dirección que no es hacia arriba y empezamos ya a hacerlo chueco como está en esta imagen, aquí hay probabilidad de que si seguimos creciendo nos caigamos por el peso y chao, bueno, entonces ahí se queda. Y este es un gran ejemplo para entender. Si nosotros planificamos, es más probable que sigamos creciendo hacia arriba. Pero si empezamos a dejar la planificación como un hecho obsoleto, como algo que no es necesario o como que lo dejamos de pasar por alto,
entonces es más probable que la empresa en un tiempo más corto empiece a caer, empiece a tener menores ventas, menores recursos, etcétera. Entonces automáticamente nuestra empresa se va a ir para abajo. Hay que considerar muy bien que una empresa no puede subsistir en el tiempo si es que no tiene planificación. Tú puedes estar 3, 5, 6, hasta un año. Suerte sin planificar, ¿sí? Pero ¿qué va más allá? Y esto pasa bastante con las pymes, por ejemplo, que no tienen una planificación concreta. ¿Por qué? Porque invierten todo en un inicio, quieren hacer todo en un inicio, pero ven que no tienen la retribución, no tienen el ingreso de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese momento? Ya empezamos a cortar el personal, empezamos a vender nuestra maquinaria, producimos menos, optamos por una materia prima más barata, etcétera. ¿Por qué? Porque no hemos planificado, hemos invertido al 100% a un inicio, cuando no debería ser así. Nosotros tenemos que empezar a planificar en cuanto a financiamiento, cuánto debo invertir al inicio para una fase de introducción, ya hablando del ciclo de vida de la empresa, cuando estamos en una fase de introducción. Y realmente yo apostar por el todo ya en mi fase de crecimiento, para que realmente la gente me pueda conocer, me pueda comprar, me pueda adquirir, etcétera, y así empezar a perdurar en el tiempo. Es así como nosotros tenemos que entender todo este proceso de planificación. Ahora, nosotros tenemos que considerar que dentro de esto tenemos y debemos de identificar los objetivos que queremos alcanzar a nivel de la organización. Pero asimismo la planificación, además de que nos permite identificar estos objetivos, nos explica cómo es que lo vamos a alcanzar. Entonces esto básicamente se va a dividir en tres aspectos. Primero, nosotros vamos a identificar el objetivo y vamos a conocer cómo es que vamos a cumplir el objetivo si es que nos adaptamos al medio, ¿sí? Nosotros tenemos dos diferentes aspectos en cuanto a la adaptación del medio, que sería lo interno y lo externo, ¿sí? Cuando hablamos ya de la adaptación al medio interno, quiere decir que existe un cambio dentro del mismo sistema, ¿sí? Ejemplo, que hay un cambio de gerente, ¿sí? O que haya un personal en los directivos, entonces automáticamente el trabajo interno va a cambiar de acuerdo a la perspectiva de esa nueva persona, ¿sí? Cuando dentro de una empresa hay un nuevo trabajador, ya tiene que existir una adaptación al medio, porque este cambio está desarrollándose dentro del sistema, ¿sí? Y externo, que sería en el medio ambiente externo, que puede llegar a ser todo lo que está relacionado con el entorno general. Por ejemplo, un cambio en la política del pago de impuestos puede automáticamente afectarme a mí, afectar a la competencia, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a lo que está sucediendo a nivel interno y a nivel externo para poder identificar el objetivo y saber cómo es que vamos a conseguir lograr el objetivo ya determinado, ¿sí? Esto en relación a la adaptación al medio. Luego tenemos que conocer cuál es el objeto mismo de la planificación, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que desarrollar 4 aspectos. Que la planificación como tal nos permite buscar nuevos caminos a través de la adaptación, ¿verdad? Pero esta planificación se va básicamente a plasmar en estos diferentes 4 objetos. Primero, la planificación nos va a servir como fuerza impulsora de la actividad empresarial. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la planificación nosotros vamos a poder trazar el camino que queremos para poder cumplir nuestro objetivo y por tanto vamos a limitar todas las operaciones de las diferentes áreas dentro de la empresa. A esto nos referimos cuando actuamos como fuerza impulsora. Después tenemos que nosotros constantemente estamos unidos al control. ¿Qué quiere decir? Que constantemente vamos a estar regulados para conocer a qué nivel nosotros nos hemos adaptado a nuestro medio, ¿sí? En tercer punto, maximizamos nuestros beneficios de oportunidades futuras, donde aquí básicamente buscamos la previsión de medios y el presupuesto económico para aprovechar todo esto y poder concretar el objetivo final, ¿sí? Y finalmente coordinamos la acción, porque básicamente todos los miembros de la empresa tienen que conocer el establecimiento de los objetivos para poder realizar el cumplimiento. Entonces nosotros de esta manera entendemos a los 4 objetos de la planificación. Los objetivos se van a basar en eso, en cómo trazamos nuestro camino,
en cómo regulamos el camino trazado, en cómo utilizamos nuestros recursos para poder cumplir con el camino trazado y las acciones que vamos a desarrollar para cumplir con el camino ya trazado, ¿sí? Ese es el objeto de la planificación. Y finalmente nos vamos al esquema gradual, que también ya lo habíamos mencionado, donde la planificación nosotros la dividimos en 4 fases diferentes. Tenemos fines, tenemos objetivos, tenemos metas y tenemos cuotas. Donde los fines básicamente es la finalidad del plan, el porqué de la existencia del plan. El fin es lo más grande ante todo, ¿sí? Luego nosotros tenemos los objetivos y planteamos los objetivos para poder cumplir con la finalidad, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos diferentes tipos de objetivos, donde empezamos a añadir los objetivos políticos, donde básicamente van a ser los que implican la supervivencia y el desarrollo de la empresa. La empresa va a trabajar en torno a los objetivos políticos planteados, ¿sí? Luego tenemos los objetivos estratégicos, que básicamente van a determinar cómo es que nosotros vamos a lograr alcanzar con estos objetivos políticos trazados por la empresa, ¿sí? Luego están los objetivos logísticos, que básicamente se van a basar en la actividad de proveer los recursos y transformarlos para poder utilizarlos directamente, ¿sí? Entonces aquí en la logística lo que nosotros hacemos es unir la estrategia con la acción para poder ejecutar nuestras tareas, y aquí empezamos ya a hablar del término de objetivos tácticos, que básicamente es el nivel operativo. Lo logístico es la unificación entre lo estratégico y lo táctico, ¿sí? En facilito, la estrategia es qué es lo que queremos nosotros hacer en relación a nuestras políticas. Las tácticas son las acciones que vamos a desarrollar para el cumplimiento de nuestras estrategias, pero para poder cumplir con estas estrategias, nosotros necesitamos recursos que van a estar dentro de la logística. Es así como nosotros entendemos la realización de la finalidad en cuanto al cumplimiento de objetivos. Si nosotros cumplimos con nuestros objetivos, por tanto cumplimos con nuestros fines, ¿ya? Pero dentro de los objetivos nosotros planteamos diferentes acciones para el cumplimiento de los fines, eso lo dijimos. Pero antes nosotros necesitamos definir cierto tipo de metas, donde las metas lleguen a ser cifras mesurables en plazos. ¿Qué quiere decir? Yo aquí planteo, quiero crecimiento en cuanto a producción. Entonces yo digo, quiero un 3% de crecimiento en un plazo de 3 meses, que llegaría a ser un plazo corto, ¿sí? O me voy a plantear un plazo medio o un plazo largo. Aquí veo, cuantifico qué es lo que quiero lograr en qué plazo, ¿sí? Eso es muy importante determinar, porque nosotros a través de eso podemos limitar nuestras acciones, ¿sí? Y finalmente tenemos las cuotas, que básicamente es la asignación de estas metas, ¿sí? En las metas nosotros hemos dicho que queremos lograr en cierto plazo, pero nosotros tenemos que conocer quiénes van a cumplir con estas metas para poder desarrollar correctamente nuestras acciones, ¿sí? Entonces, fin es todo. Objetivos llega a ser cómo es que nosotros vamos a cumplir ese todo. Metas va a ser incuantificable, vamos a empezar a cuantificar cuánto nosotros queremos lograr, en qué plazo, y plazo se refiere netamente a tiempo, y cuotas de quién va a desarrollar estas metas, ¿sí? Las metas más que todo llegarían a ser las acciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a plantear que la planificación sí o sí nos va a permitir identificar qué objetivos como organización queremos alcanzar y cómo es que lo vamos a desarrollar, ¿sí? A través de cómo nosotros nos adaptemos al medio, de cómo nosotros vamos a ver a la planificación y a través de qué esquema gradual vamos a empezar a desarrollar nuestra planificación. Ojo, no solo podemos tener fines y objetivos o solo vamos a tener metas o cuotas. Todo esto es conjunto. Si tú tienes una planificación, estableces un plan y tienes un fin, tienes un objetivo, tienes metas y tienes cuotas. Siempre tenemos que desarrollar esos 4 aspectos y no eliminar a ninguno, porque en caso que lo hagamos, entonces, por ejemplo, yo digo, ya, concreto hasta metas,
pero yo no establezco las cuotas, entonces no voy a saber a qué personal yo puedo recurrir para el cumplimiento de estas acciones establecidas en la planificación. Entonces nosotros tenemos que entenderlo como un todo, como un trabajo coordinado, tal cual les decía a un inicio. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿tienen dudas? Necesito oírlos, chicas, chicos. Ya, todo claro. Si empezamos a desarrollar, esto sigue siendo lo mismo que habíamos empezado a avanzar ya hace tiempo antes de nuestro examen parcial. Entonces, ya continuando con esto, y una vez estableciendo cómo es que nosotros planteamos los objetivos dentro de la planificación, ya desarrollamos, primero aquí, hemos dicho que en estos 4 no pueden ser independientes, sí o sí tienen que estar juntos, ¿sí? Y que esto es un trabajo conjunto y coordinado. ¿Qué quiere decir? Pongamos como una simulación que esta es la estructura jerárquica de una empresa, ¿sí? Donde está el gerente general, donde tenemos las ventas, la administración, recursos humanos y marketing, ¿sí? Y dentro de ventas tenemos los vendedores, distribuidores y cobranzas. En administrador tenemos todo lo referente a contabilidad. En recursos humanos tenemos orientadores, capacitadores y los que están al servicio del cliente. Y en marketing están publicidad y diseño gráfico, ¿ya? Supongamos que esta es nuestra empresa. Y aquí se trabaja la planificación normalmente entre el gerente general y los gerentes de las diferentes áreas. Entonces tendríamos 5 personas, ¿ya? Establecen todo esto que habíamos hablado con anterioridad. Establecen el plan, hacen el FODA, la estrategia, etcétera, y empiezan a ejecutar. Pero ven que no tienen resultado. Y el resultado se va a dar en que va a ser negativo si es que entre los 5 definen el plan ya establecido, con ciertas metas, con ciertas cuotas y demás. Pero si nunca avisan a los que están en niveles más inferiores, porque aquí sería el nivel superior, todo esto sería el nivel medio y los de aquí serían el nivel inferior. Entonces, ¿qué pasa si solamente el nivel superior y el nivel medio saben lo que tienen que hacer, pero los de acá abajo no tienen ningún tipo de conocimiento? Automáticamente, por más que sea el plan más maravilloso de la vida, si es que ellos no cumplen o no tienen conocimiento acerca de este plan, va a ser un error total. Pondría una X si pudiera, pero no, va a ser un error total, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando ya de esto, tenemos que considerar que, por ejemplo, esta ya es una estructura un poco más compleja, donde hay muchísimos más escalones dentro de una estructura jerárquica, ¿sí? El propietario, que llegaría a ser el gerente en este caso, tiene la idea de algo, entonces les transmite las diferentes áreas. Aquí tenemos producción, administración y comercial, ¿sí? Y dentro de ellos también va a haber este trabajo conjunto para poder informar a estas bases. Entonces, acá he puesto estas flechitas porque el propietario empieza a planificar con el nivel medio, ¿sí? Pero asimismo ellos tienen que darle el conocimiento a un nivel más inferior sobre lo que han planificado. Entonces todo esto tiene que estar inmerso en la estructura jerárquica de la organización a nivel total. ¿Qué quiere decir? Que hasta el barrendero o el portero que nos cuida la puerta de la empresa tiene que saber qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos lograr, ¿sí? Para que todos trabajemos en conjunto, para que sea un trabajo más armonioso y podamos cumplir los objetivos de manera más eficiente, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos mejorar nuestra atención al cliente, nuestro servicio al cliente? Entonces, automáticamente tengo que hacer algún tipo de plan de comunicación integral. Entonces, este plan de comunicación me va a permitir o me va a establecer el cómo debo tratar al cliente, cómo debo saludar, todas las acciones, ¿sí? Como que un manual. ¿Y qué pasa si el portero no sabe y sigue renegando y sigue tratando mal a la gente? La persona con la que más chocan los clientes son los porteros, las secretarias, los administradores. Y si ellos son los que les tratan mal, el cliente se lleva la percepción de que en esta empresa todos tratan mal, todos son jetones, odiosos.
Entonces eso hace que la imagen corporativa que está plasmando mi empresa sea negativa, ¿sí? Ahí, por ejemplo, va este tema de la comunicación integral. Pero si yo hago conocer que tengo un manual de cómo es que debo tratar al cliente, entonces un manual en este caso de servicio al cliente, el portero pues tiene que leer y tiene que saber cómo es que tiene que tratar al cliente. Y si tus mismos recursos humanos no cumplen con ese manual, es mejor buscar unos nuevos que sí sean capaces de adaptarse a esta nueva situación, ¿sí? Es por eso que es tan importante la planificación y que esté inmersa en todos los niveles de la organización. Ahora, tenemos que considerar que el sistema administrativo, es decir, la organización, comprende la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿sí? Planeación porque nos va a permitir a nosotros organizarnos desde la mano de dirección, y dirección constantemente va a estar controlando todo lo que habíamos planeado y organizando para medir nuestros recursos. Siempre hay que tener en cuenta que dentro de una organización nosotros planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Siempre va a haber estas 4 etapas. Entonces, una vez que nosotros comprendemos que la empresa básicamente se basa en estas 4 acciones, tenemos que considerar que es para que nosotros tomemos decisiones, ¿sí? Nosotros planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos para la toma de decisiones, ¿sí? Y asimismo esto nos va a permitir controlar todos los esfuerzos que se van desarrollando dentro de la organización. Como segundo punto, tenemos que considerar que los que administran las empresas tienen que realizar un trabajo mental uniendo ya la fuerza interna y externa para afectar el comportamiento total de la empresa. Entonces, estas decisiones para planear y controlar se van a dar más que todo en los niveles medios y superiores, ¿sí? Donde tienen que unificar estos esfuerzos internos y externos que van a afectar al control total de la organización. Y finalmente tenemos que considerar que el manejo de los sistemas de información es sumamente importante para la planificación. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros tenemos que empezar a considerar que dentro de toda empresa tiene que haber el personal que se va a encargar del manejo de la información dentro de nuestra organización, porque son sistemas de información sumamente importantes. Es como que creamos nuestra base de datos empresarial y nosotros tenemos que tener un acceso rápido e inmediato para cualquier toma de decisión, ¿sí? Entonces aquí nosotros empezamos ya a acudir a la tecnología, que básicamente el reto fundamental es adecuar la tecnología a las necesidades de la organización para poder estructurar la información, el manejo de la información. Y si tenemos un correcto manejo de la información, el trabajo mental interno y externo que van a realizar los niveles superiores y medios va a ser un poco más fácil porque va a estar más coordinado, y automáticamente las decisiones que nosotros vamos a llegar a tomar van a permitir planear y controlar a nivel total lo que está haciendo la empresa. Por tanto, cualquier decisión de inversión dentro de la empresa va a significar más que un compromiso, más que esfuerzo y más que gastar dinero, ¿sí? La decisión básicamente va a definir el futuro de la empresa, dado que nosotros empezamos ya a concentrar los esfuerzos en una aplicación y va a empezar ya a limitar para empezar a dar otros proyectos. ¿Qué quiero decir? El invertir en tecnología para manejar de mejor manera todo este proceso del sistema de información significa más que solamente invertir y gastar, sino que nos va a permitir a nosotros coordinar de mejor manera todos los recursos dentro de la empresa, para que ya empezamos a dejar este tema de la limitancia que no teníamos a un inicio, sino el tema tecnológico, ¿ya? Y ahora, ya hemos hablado de que la información es sumamente fundamental dentro de la organización, pero tenemos que considerar cómo es que se desarrolla el sistema de información dentro de la planeación, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos del sistema de información que básicamente se generaría en relación a la base de datos y toda la información de la empresa, acciones, ventas, ingresos, egresos, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, este sistema de la información normalmente se van a establecer en diferentes softwares que van a permitir brindar mayores beneficios, ¿sí? Estos softwares nosotros los vamos a empezar a conocer como aplicaciones, como les decía, que nos van a generar mayores ingresos.
Asimismo, quienes van a manejar estas aplicaciones van a ser los diferentes grupos de análisis, que va a trabajar de manera continua en el sistema de información para aportar sus conocimientos y experiencias, para que si vemos algún tipo de falla, nos den nuevas alternativas y nuevas propuestas para el cumplimiento de nuestras metas y objetivos. Quienes se encargan del sistema de información básicamente son los analistas. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a recabar toda la información y como tienen conocimiento de absolutamente todo, van a ser quienes mejor nos van a dar a nosotros nuevas propuestas, nuevas alternativas para poder cumplir con lo propuesto empresarial, ¿sí? Y asimismo, este grupo de análisis siempre va a estar relacionado con la investigación, donde ya vamos a empezar a utilizar métodos científicos que nos van a permitir solucionar los problemas y poder reforzar y complementar y sobre todo respaldar los aportes que están realizando nuestros grupos de análisis, ¿ya? Por tanto, actualmente las organizaciones o las empresas cuentan con unos objetivos claros sobre qué es lo que quieren lograr y planifican para ver cómo es que van a lograr, conseguir los objetivos, ¿sí? Se forman de una manera estructura un poco más sólida. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a desenvolverse en el entorno y van a tener mayor posibilidad de crecimiento si es que hacen una correcta planificación, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto, las organizaciones cada día tienen que empezar a trabajar sus procesos internos, ¿sí? Y esos procesos internos se van a dar a través de la gestión de calidad. Y la gestión de calidad básicamente me va a permitir que lo que estamos haciendo dentro de mi empresa sí vale, sí es correcto, sí está acorde a las normas de calidad, etc. Y por tanto el cliente o el consumidor tiene que estar sumamente seguro de lo que va a consumir, lo que va a adquirir o lo que va a comprar, yo que sé, va a ser algo de calidad, ¿sí? Los procesos internos empiezan a mejorarse desde que nosotros empezamos a implementar la tecnología en nuestra empresa. Empresa que no tenga tecnología, empresa que más rápido se va a hundir. Y la tecnología está muy relacionada con los sistemas de la información, donde la información llega a ser el todo empresarial, porque en base a eso nosotros trabajamos. En base a la información previa que tenemos, podemos plantear un nuevo plan para mejorar ciertos procesos, ¿sí? Entonces entendemos nosotros la planificación de el sistema de información dentro de la planificación. Ahora, ya hemos hablado de todo esto con anterioridad, que está, creo que sumamente claro, ¿sí? Ahora, tenemos que empezar a plantear por qué nosotros planificamos. Hemos hablado de su importancia y demás, pero ¿por qué? Ya hablando de manera concreta. Nosotros consideramos al objetivo de la planificación para establecer un sistema de control adecuado. Nosotros controlamos las acciones que hemos planificado para ver si es que nos funciona o no. Y este control básicamente se va a dar en cuanto a productividad, a calidad, plazos de respuesta, etc. ¿Sí? Entonces este control va a ser sumamente importante que nosotros lo realizamos, pero no va a existir control si es que no existe planificación, ¿ya? Y todo este sistema de control se va a establecer en relación al diseño y en la implementación de un sistema de información a medida de la empresa. Es decir, que nosotros podemos controlar cómo estamos ahora y cómo estábamos hace 5 años gracias a un sistema de información. Pero este sistema de información se tiene que relacionar bastante o se tiene que fundamentar bastante en cómo es la empresa, ¿sí? Y tenemos que implementarlo e implantarlo de manera que realmente engrane a cómo es que se desarrolla el trabajo de la empresa, ¿sí? Quizás tenemos un sistema de información un poco más básico, un poco más complejo, va a depender a las acciones que desarrolle la empresa y nos va a permitir a nosotros comparar lo que somos ahora a lo que somos hace 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿sí? Después nos va a permitir definir funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo para poder llevar a cabo la mejora de estos procesos internos que habíamos mencionado con anterioridad. ¿Qué quiere decir? Nosotros controlamos en relación a cómo éramos antes y cómo éramos hoy en cuanto a la información que está inmersa en la empresa, pero asimismo nosotros empezamos a definir funciones y responsabilidades de las acciones. Esto llegarían a ser las cuotas más o menos, ¿sí? Luego, el personal tiene que tener
y adquirir la cultura empresarial de participación y de mejora continua. Es lo que hablábamos bastante en los recursos humanos. Si yo no hago feliz a mis recursos humanos dentro de una empresa, es muy probable que ellos me den la espalda y me entorpezcan este proceso de camino al éxito que yo quiero lograr. Al contrario, si yo logro tenerlos contentos, felices y les doy incentivos, capacitaciones constantes y demás, mi personal va a generar automáticamente mayor cumplimiento y eficiencia en los objetivos. Entonces, todo esto nos va a permitir tener una base para poder realizar un sistema de incentivos, ¿sí? Yo voy a lograr que mi personal tenga una cultura empresarial si la colaboro, si la capacito, etc. Y sobre todo si refuerzo el trabajo conjunto, en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo es fundamental porque mejora automáticamente la productividad real y la ineficiencia empieza a reducir a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo logro controlar de manera adecuada en relación a la información que tengo, a las funciones que deben cumplir mis recursos humanos, a la cultura empresarial y a las capacitaciones, oportunidades y unificación en equipo, entonces es más probable que yo voy a poder cumplir con mi objetivo de planificación. Entonces, la planificación me va a permitir que todos trabajen en torno a la misma información, pero que todos trabajen en torno a una cultura empresarial previamente ya establecida. Entonces es así como nosotros entendemos el objetivo de la planificación. Ahora bien, ¿cuál es la aptitud que tienen que tener estas personas para cumplir con los objetivos? Cabe resaltar que aptitud llega a ser una capacidad, en realidad llega a ser la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio, ¿sí? Entonces, la aptitud se va a relacionar bastante con el compromiso. Y el compromiso se va en torno a deseos, expectativas deseables, una capacidad económica para alcanzarlos y sobre todo la motivación. Si nosotros generamos compromiso en nuestros recursos humanos, automáticamente vamos a tener mayor esfuerzo para progresar más que desarrollarse, ¿sí? Desarrollarse es continuar en nuestro trabajo, progresar es crecer en nuestro trabajo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, generar una actitud de compromiso para poder desarrollar y progresar de mejor manera con nuestra empresa, ¿sí? Si a nuestros recursos humanos aspiran a ciertas cosas, tienen expectativas de crecimiento dentro de nuestra empresa, si el sueldo que nosotros les damos es acorde al trabajo que están realizando y si constantemente los motivamos, ellos van a trabajar por progresar más dentro de la empresa internamente. Entonces, si nosotros buscamos que nuestros recursos humanos trabajen de mejor manera para seguir escalando en una estructura jerárquica dentro de la empresa, automáticamente nosotros progresamos y cumplimos con el objetivo final de la planificación, ¿sí? Es sumamente importante en todo lo que vamos a hablar la acción de nuestros recursos humanos. Si se dan cuenta, siempre consideramos a nuestros recursos humanos para que nosotros podamos cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Ahora, y finalmente, ya hemos hablado de todo esto y nosotros tenemos que empezar a considerar cuáles son las tendencias de planificación. Cuando hablamos de las tendencias de planificación, son las nuevas acciones que se están empezando a desarrollar a lo largo del tiempo. Entonces tenemos la de satisfacción, la de optimización y la de adaptación. Donde la de satisfacción básicamente va a lograr, las personas van a buscar lograrlo bastante, pero no lo máximo. ¿Qué quiere decir lograrlo bastante, pero no lo máximo? Es que nosotros empezamos a tener menor esfuerzo porque nos limitamos a cumplir con las acciones establecidas, ¿sí? Entonces llega a ser una planificación estática. Yo digo, quiero incrementar mis ventas en un 2% en 6 meses, ya. Entonces todas las personas van a empezar a trabajar para conseguir ese incremento del 2% en 6 meses. Al cabo de 6 meses han logrado un 2% y están contentos, felices, ¿sí? Es estático. Pero ¿qué pasa si empezamos a mejorar un poco nuestras acciones y en vez de buscar ese 2% mínimo, buscamos un 3%? ¿Sí? Entonces, en una planificación de satisfacción,
Solo buscamos cumplir con lo que hemos establecido, no buscamos más allá, que en realidad es lo que se debería hacer. Y aquí ya empezamos a hablar de la planificación de optimización, donde los objetivos planteados no están solo para cumplirlos, sino para alcanzar el máximo posible. Retomamos el ejemplo de ventas de 2% en 6 meses, ¿sí? Llegan 6 meses y aquí cumplimos con nuestro incremento de 2% y todo está perfecto, todo está correcto porque es lo que nosotros habíamos establecido dentro de nuestra planificación. Pasan nuestros 6 meses, pero vemos que habíamos crecido en ventas en un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos generado una maximización de nuestros esfuerzos, ¿sí? No solamente nos hemos quedado ahí estáticos bueno, tenemos que ganar 2%, hacemos esto y ya está, sino que planteamos nuevas cosas para poder superar la meta establecida, ¿sí? Y en eso se trata la planificación de la optimización. Optimizamos nuestros recursos para sacar máximos beneficios. Nos dan aquí recursos para incrementar un 2%, pero nosotros optimizamos estos recursos y logramos un 3%. Entonces todo esto se va a dar de acuerdo a las políticas de optimización dentro de la empresa, ¿sí? Aquí buscamos lo máximo posible. Si nos dicen 2, entonces ya seríamos optimizados si logramos un 2.5, un 2.2, un 2.3 en cuanto a incremento de ventas al plazo de 6 meses, ¿sí? Y finalmente tenemos la planificación de adaptación, donde aquí básicamente buscamos nuevos aspectos para desarrollar la actividad y el cumplimiento de los objetivos. Entonces la adaptación se desarrolla bastante en la innovación. Y si nosotros innovamos normalmente, esto lo vemos como sinónimo a la tecnología. Entonces la tecnología nos va a permitir el cumplimiento de nuestros objetivos de manera eficiente, más rápida, con menos recursos, con menos esfuerzo, ¿sí? Entonces esto de la adaptación está muy cercano a la optimización, porque nosotros buscamos sacar nuestros máximos posibles con la optimización de los recursos, ¿sí? Y esto puede ser y transformarse a través de la innovación. Buscamos nuevas formas de crear, nuevas formas de vender, nuevas formas de establecer, nuevas formas de distribuir, yo qué sé. Entonces nos adaptamos, ¿sí? En términos generales, con esto sería que terminamos todo el tema de planificación. Ya desde la siguiente semana, desde el siguiente viernes, vamos a empezar a desarrollar sobre lo que habíamos hablado, que es el sistema de información. El sistema de información es otro punto muy importante para empezar a desarrollar la empresa, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto para nuestro proyecto final? Simplemente para que nosotros comprendamos cuál es la importancia de la planificación. Cabe resaltar que estamos desarrollando un plan director que habíamos dicho que es de corto a largo plazo, ¿sí? Entre 5 a 10 años máximo, y nos permite tener los lineamientos básicos de las acciones que debe ir desarrollando la empresa. Por tanto, que nosotros conozcamos cómo es que tiene que desarrollarse la planificación nos va a permitir visualizar de mejor manera todo lo que sería la planificación en cuanto a la empresa, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta acá? Chicas, chicos. Todo claro. Entonces, como les decía, desde el próximo viernes vamos a avanzar el sistema de planificación de información. Sí, ya la tengo las notas, pero dirección de carrera nos tiene que aprobar para que ustedes ya puedan verlos en el sistema. Y yo asumo que en el sistema va a estar hasta este fin de semana, porque ya nos van a pasar las contraseñas y usuarios para que nosotros subamos las notas. Entonces, eso. Ahora, lo que les decía, que les había dado la tarea para que empiecen a desarrollar el primer avance del proyecto, y el único grupo que me presentó fue el de Michael y de Sara, ¿sí? Yo lo voy a corregir y en lo que me has entregado, Michael, les voy a entregar un link de todas las correcciones que les estoy dando. Entonces sobre eso vamos a ir trabajando. El viernes, por favor, el grupo de Rosy, Tatiana y Ramiro, necesito que ya me avancen. Ya obviamente ya esta nota de la tarea ya la perdieron,
pero necesito que me avancen hasta el día viernes, porque el viernes vamos a empezar a trabajar sobre nuestro proyecto, ¿sí? Cabe resaltar que habíamos planteado la fecha de entrega de nuestro plan director, ¿sí o no? No me acuerdo. Creo que sí. El viernes 15 entregamos la primera fase del proyecto, que sería el próximo viernes. Y la primera fase del proyecto es, no lo tengo acá, es pero los antecedentes, es el análisis del entorno y si no me equivoco es el FODA, ¿sí? Entonces todo eso me tienen que entregar hasta el 15. Hasta el día viernes Tatiana, Rosy y Ramiro son los que me tienen que entregar su avance del proyecto, ¿sí? Todo esto ya está en la plataforma por si acaso, entonces no se hagan problema, más bien les voy a mostrar eso ahorita aprovechando para entrar. Y Michael, Sara, yo les voy a volver a enviar un link con las correcciones de su tarea, ¿ya? Las diapositivas de la clase de hoy están aquí, ¿sí? Son estas, en el tema 5. Ahora, ¿qué tarea tienen para el viernes? Ustedes, en relación a todo lo que hemos avanzado hoy día, me van a responder la siguiente pregunta. La importancia de la planificación empresarial, ¿sí? Este es el foro 3 que va a tener una calificación también. Me van a justificar el por qué, no me van a decir sí es muy importante, ¿ya? Me van a justificar el por qué es importante la planificación empresarial y además me van a añadir un ejemplo. Su respuesta debe tener un mínimo de 10 líneas y un máximo de 15 líneas, ¿sí? Entonces, repito, ustedes vienen al foro, entran al foro, les va a cargar ahí y lo único que hacen es añadir un nuevo tema de discusión. Este foro se va a cerrar el viernes a las 9:45, entonces tienen hasta el viernes para responder. Esa llegaría a ser su única tarea y nada más. No sé si es que tienen alguna duda. Por si acaso está en esta parte, porque aquí tenemos, aquí encuentran el primera base de la primera fase, Rosy, Tatiana y Ramiro. Y aquí encuentran el documento del plan director más el ejemplo y aquí están las diapositivas que habíamos avanzado en la anterior clase, ¿sí? Entonces, en relación a esto me tienen que hacer su primer avance. Esto ya está. Y la tarea para el viernes lo encuentran en el foro 3 con la fecha de hoy y las diapositivas igual con la fecha de hoy, ¿sí? Eso sería, no sé si es que tienen alguna duda. Entonces tienen una tarea para el viernes que sería el foro 3, ¿sí? Para el grupo de Tatiana y demás me tienen que entregar la primera fase de su proyecto. Obviamente va a ser por menos nota porque la tarea era para hoy día, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas? ¿Preguntas? O tal vez si Michael o Sara tienen dudas específicas, podemos aprovechar este tiempo igual. Sobre el proyecto, Creo que se te cortó tu mic. Hola. Creo que se cortó tu mic, Michael. cuando estamos realizando con la información sobre la situación actual con la que está pasando la empresa que estamos investigando, que es Betil, no hay mucha información respecto a la situación por la que está pasando. La información es muy limitada. Ya, lo que pueden hacer en ese caso, me estás hablando del entorno específico, del general, porque del general yo creo que sí pueden pillar, del específico se les debe ser un poco más complicado. Sí, Ya, en ese caso, llenen toda la información que ustedes puedan conseguir, ¿ya? Una vez que tengan todo eso, vamos a ver sobre cómo podemos trabajar o si es que podemos ver la manera de encontrar más información o lo vamos a dejar hasta ahí ya para plantear algo diferente, ¿ya? Consigan y recaben la mayor información que puedan y cuando ya no encuentren más, cuando ya no pueden completar más en relación al entorno específico, entonces vamos a ver la manera en cómo vamos a trabajar con ustedes. No hay ningún problema en cuanto a eso. Luego, ¿alguna otra duda más que tengan?
Nada. Chicas, chicos. Entonces, estaríamos ya definiendo todo lo que sería nuestro avance de la primera fase de nuestro proyecto. Recordarles que es hasta el viernes 15, que sería la próxima semana, el próximo viernes, que ya me tienen que entregar toda la primera fase. El proyecto se divide en 3 fases que vamos a ir entregando. Yo asumo que nuestros exámenes, nuestros segundos exámenes van a ser entre la semana del 20 al 30 de mayo aproximadamente, ¿sí? Entonces tenemos que empezar ya a trabajar y apurarnos, y de ahí directamente vamos a tener unas 2 semanitas más hasta el final del semestre. Nos queda aproximadamente un mes y una semanita, 2 semanitas más de clases para ya terminar todo. Entonces asumo que vamos a seguir con esta metodología virtual por cómo está la situación y demás. De todas maneras, siempre estoy atenta al WhatsApp si es que tienen dudas de cómo es que tienen que desarrollar alguna parte del proyecto, de las tareas, de lo que sea. Siempre estoy ahí dispuesta para poder colaborarles. No se haga ningún problema de escribirme. A veces tardo o demoro un poquitito en responderles, pero después no se preocupen, ¿sí? Entonces directamente hasta el día viernes, ya saben, tienen su tarea del foro 3 y el otro grupo que me tiene que entregar el avance. Y hasta el viernes igual Michael y Sara, yo ya les voy a entregar las correcciones del documento que me han enviado para que vayamos bien, ¿sí? Luego nos vamos a empezar a avanzar ya lo que sería el sistema de información, que nos va a permitir entender un poquito de mejor manera cómo es que tenemos que recabar toda esta información para poder plantear el proyecto. Entonces eso es lo que vamos a avanzar. También nos va a permitir ver nuevas maneras de recabar información y plantear y sintetizarla de todas maneras, y que capaz eso les facilite al grupo de Michael, ¿sí? Si no tienen más dudas, entonces chicos, hasta aquí lo dejamos. Eso es todo por el día de hoy. Se cuidan y hasta el día viernes directamente. Chao, chao.